Quería dirigirme a ustedes con mucha humildad, con mucha honestidad, para compartirles que cometí un error, un terriblemente error. No fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia, ni con nadie. Contarles que yo mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer. Tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer, que lo oculté para no enfrentarme al estigma social, a la crítica, para no dañar a mi familia, para intentar proteger eh, el poquita autoestima que había logrado construir después de tener que aceptar que era homosexual, y por otros temas de lo difícil que ha sido mi vida cuando era pendejo. Quería pedirles perdón profundamente por toda la gente buena que se ve afectada por esto, por a mi familia que no tenía nada que ver, que no sabía, a los compañeros de la convención, los compañeros de la lista del pueblo, a mis amigos, a mis amigas, por tener que enfrentar este momento junto conmigo. Quiero decir que todo lo que hice lo hice fiel a mis convicciones, solo que no tuve el valor para afrontar mi realidad hasta el día de hoy. Así que me vestí de la enfermedad que se llevó a mi amigo, que se llevó a mi abuelo, y que se ha llevado mucha gente y se seguirá llevando mucha gente. Y grité lo más fuerte que pude por ello, y en silencio por mi calvario propio, que estoy trabajando en enfrentar también mi verdad. Creo que es el momento de ser honesto, de afrontar nuestros errores. Chile está tratando de redefinirse, está tratando de renacer. Y tenemos que ser todos 100% honestos, transparentes, para poder sacar todo esto adelante. Muy buenas noches. Con esa declaración del constituyente Rodrigo Bade comenzamos esta edición de Pauta Libre. Y lo primero, por supuesto, es saludar, es agradecer su sintonía este domingo y cada domingo. Soy Paula Molina, los saludo y la saluda. Me acompaña Alejandra Matus, siempre en el panel de Pauta Libre. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Paula. Mónica González también en el panel. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Paula. Y tenemos inmediatamente a nuestro primer entrevistado, el también constituyente Patricio Fernández. Bienvenido, Patricio. Gracias, Paula. Mónica, Alejandra, un gusto. No cabe más que partir con tus reflexiones, y me parecen particularmente interesantes desde el ámbito de quien ha estado en el trabajo constituyente, de quien es parte del órgano que constituye Rodrigo Bade y al que llega en buena medida con una voz que se levanta desde lo costoso que es el acceso a la salud en Chile y el drama que viven muchísimas personas que padecen cáncer. Él, en declaración propia, como escuchábamos recién, dice que nunca tuvo esa enfermedad. ¿Cuál es tu primer impacto, tu primera reflexión frente a esta confesión? Bueno, lo primero es que yo y todos los que he conversado de la convención quedamos turulatos, digamos. O sea, lo primero por decir es que se produce un mega impacto. Un mega impacto en un primer nivel porque nos conocemos, nos hemos ido conociendo. Parte de la historia valiosa de la instalación de la convención no es solo que esa instalación que ahora va llegando a su fin, no es solo que hemos generado las normas para trabajar en el tiempo que viene y sacar adelante la Constitución que nos han encargado los chilenos, digamos, sino que también es de alguna manera un tiempo
de primeras relaciones, un tiempo en el que estos 155 personajes que somos provenientes de tan distintos lugares sociales, físicos, culturales, etcétera, vamos empezando a permearnos y a encontrarnos, y por lo tanto uno ha convivido con el pelado Bade. Y como suele suceder en las experiencias humanas, el personaje con el que uno se encuentra cotidianamente y cercanamente no es lo mismo que los personajes que aparecen muchas veces en el ámbito público. Y en el caso de él, es un tipo que efectivamente aparecía afectuoso, cercano, frágil, como de voz baja, muy distinto de ese personaje más vociferante, más revolucionario, etcétera, que estaba en el ámbito, se hizo conocido en el estallido en la Plaza Dignidad o Plaza Baquedano. Que es uno de esos representantes más emblemático de Plaza Dignidad o Plaza Italia, o como cada cual le quiera llamar. La Lista del Pueblo tenía un corazón santiaguino que nacía mucho ahí. Y tiene otras grandes ramas que provienen más bien del ámbito regional, de causas locales, ecológicas, en fin. El pelado Bade era como el representante en buena medida de ese estallido, era una de las grandes rostros del estallido. Y acá lo que vemos, para poner las cosas claras, digamos, es una traición a la fe pública grave, muy grave, que daña además a este cuerpo, que es la Convención, que lo pone en medio del asedio en el que vive ante un flanco, digamos, abre un nuevo flanco, y eso a todos nos duele, digamos, a todos nos duele y a todos nos afecta. Y es algo que habrá que ver a lo largo de esta semana cómo se resuelve. Ya dejó la vicepresidencia, tan simbólico era que ocupó hasta ahora una de las vicepresidencias de la mesa de la Convención. Y ahora habrá que ver cómo sigue esta historia, porque así como así no pasará. Yo quisiera hablar como periodista y como ciudadana, ¿no? Porque yo creo que estamos todos, tú dijiste turulato, turulele, estremecidos. Yo creo que todos los que nos están escuchando en la casa quedaron también bastante estremecidos. Yo por lo menos dije, pero ¿y esto qué es? Porque es como la continuación de un proceso de degradación que se ha dado al interior de la Lista del Pueblo, y de algunos enfrentamientos que no tienen nada que ver con el trabajo que hay adentro, ¿no? O sea, uno nota que hay una cantidad de polémica que se hace sobre la Convención que no tiene relación con el trabajo que se hace al interior en las comisiones, y que hay un trabajo que se hace hasta las 4 de la mañana muchas veces. Así es, así fue con los derechos humanos. Exactamente, pero con respecto a esto ya es como la guinda de la torta, ¿no? Que afecta a una credibilidad, y entendámonos bien, estamos en un contexto en que la fe pública, las instituciones, los partidos políticos, y se da en la misma semana, porque esta semana vamos a tener que poner en la agenda, ni siquiera vamos a hablar de fútbol, por favor no se preocupen, de fútbol no vamos a hablar, aunque podríamos. Se da en el contexto en que el CERVEL ha dejado afuera, ¿a cuántas candidaturas? A 200, más de 200 candidaturas. De distintos partidos y algunas muy emblemáticas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿es una fe pública, una falta de confianza, de cosas mal hechas, de prolijidad, de que no sabemos qué va a pasar adelante porque parece que el Tricel va a tener que decidir? Pero en este caso, la mentira, sí, se hace un mea culpa, pero el daño a la fe pública yo creo que ha sido terrible. Entonces, mi pregunta hacia ti, primero, perdón por mi reflexión, pero yo creo que estamos todos un poco así, ¿no? Mi reflexión sería, y mi pregunta hacia ti, es, este es un golpe evidentemente al interior de la Convención. Ustedes a 2 meses ya se están conociendo. El presidente del CERVEL dijo esta mañana que él no puede renunciar. O sea, al igual que los diputados hay un vacío. Más que un vacío, hay una norma que se aplica a los constituyentes según establece la reforma constitucional que nos da pie.
y es que se aplican para estos efectos las mismas normas del Congreso. Y un congresista no puede renunciar, y un constituyente no puede renunciar. Las causales para ser, salvo que tenga una enfermedad que impide el ejercicio del cargo. No se puede, entre otras, que este es un problema bien interesante y bien complejo. No se puede, de hecho, es un tipo de cargo, es un tipo de labor que tiene una gran obligación, porque tú eres representante intransferible de una parte de la comunidad y llegas acá con unos votos concretos. Por lo tanto, aquí se le va a presentar un gran problema a la convención. Las otras razones que se establecen para los parlamentarios son algunos tipos de negociaciones incompatibles al interior del Estado, en fin, cosa que tampoco se da acá. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Porque es bastante evidente, digamos, que alguien como el Pelao Báez, que cae en estas circunstancias, y él mismo además así lo dijo en la entrevista en la que develó esto, queda bien imposibilitado de estar en la convención. ¿Con qué autoridad va a defender una norma? ¿Con qué autoridad va a votar y a representar a votantes que lo eligieron, entre otras razones, convencidos con una falsedad? Por lo tanto, yo esto lo digo no solo juzgando, digamos, sino que incluso lo diría, si fuera su amigo, le diría, ¿cómo sales de aquí? O sea, ¿cómo? Porque él mismo hoy día, primero, bueno, me contaban ustedes, yo no sabía, al parecer está internado. Debe estar viviendo en una situación además dramática, personal muy compleja. Alguien que vive en la mentira y de pronto la conocen al mismo tiempo todos los chilenos y sus parientes más cercanos y su pareja y sus familiares, cosa que según a mí me han transmitido es cierto. O sea, porque aquí uno empieza a dudar de todo, claro, como el libro El adversario de carrera. Hay acá una historia que uno empieza a decir dónde comienza la verdad y dónde termina la mentira. Patricio, mi pregunta iba también. Una cosa es él, sí, que le parece imposible, que cómo va a seguir él. En este minuto se ve muy difícil, ¿no? Por la mentira, por la magnitud de la mentira. De sus casi 20.000 votantes, votaron casi 20.000 personas por Báez. Pero me imagino que tú estarás consciente que para toda la convención el desafío es cómo superan este impasse de falta de credibilidad, sí, de mentira. Y decir qué he pensado yo con esto también. Es evidente el golpe a la imagen, y ahí tenemos todo un territorio por ver cómo vamos a trabajar en conjunto como cuerpo al interior de la convención. Porque aquí también se va formando un cuerpo que tiene una obligación, más allá de todas las diferencias que habitamos, hay una tarea común. Esa tarea común es dar lugar a una nueva constitución para todos los chilenos, que además tiene como tarea, esto lo digo a propósito de lo que tú decías al comienzo, en buena medida reconstituir una confianza con una institucionalidad. O sea, aquí esto nace en medio de un estallido que tiene una gran distancia con las instituciones, que tiene una gran distancia con los partidos, que tiene una gran desconfianza con la misma constitución que nos rige, y se supone que tenemos la misión de volver a generar un núcleo rearticulador, reincorporador de todo, en el que nos sintamos todos parte. Por lo tanto, todo esto, estas cosas que rompen la confianza son durísimas. Pero donde yo creo que hay algo por rescatar acá, por rescatar o por aprender, más bien, más que por rescatar. De algún modo, esto debiera ponerle fin también a la, ¿cómo decirlo?, a una cierta presión puesta desde el ámbito testimonial, que resulta que a veces ejerce como una presión respecto especialmente de los mundos progresistas, que ante la necesidad de un armado racional, democrático, que piensa en el futuro, se viene a hablar como desde un lugar de la deuda, de la herida, y eso neutraliza a veces la capacidad de generar ese gran acuerdo. Yo creo que aquí no me dan ganas a mí de juzgar duramente o cruelmente al Pelao Báez, porque entre otras cosas creo que parte del mundo que él representa ha sido demasiado radical a la hora de enjuiciar. Y lo que podemos ir sabiendo ya es que los juicios radicales no necesariamente
encierran virtudes morales. Y por lo tanto, ¿qué es lo que podríamos empezar a entender acá? Que nos tenemos que mirar unos a otros con un poco más de curiosidad, con un poco menos de juicio lapidario, con un poco más de ánimo de búsqueda, porque lo que tenemos en conjunto como tarea es construir algo de lo que ninguno de los ahí presentes quede fuera. O sea, llega el momento de ir bajando los deditos y de ir dándole un cauce a esto, que coincide con el fin del periodo de instalación. Si conseguimos aprender de esto, yo creo que la sociedad toda, si lo conseguimos trasuntar, que esto no es un espacio de simples confrontaciones, no es un lugar de apuntarse unos a otros, sino que es un lugar en el que las diferencias buscan un camino común, por lo menos esta fatalidad, digamos, que ha escenificado el pelado Bade va a haber servido para aprender cosas en lo que viene. Patricio, respecto de este tema de encarnar o lo simbólico, encarnar a las personas que sufren de cáncer y que enfrentan un sistema de salud, en ese sentido, Rodrigo encarnó un personaje. Y esto se da en la política muchas veces, que no solo con la mentira, muchas veces en ese pasaje de usar a lo mejor alguna característica propia, pero como representa esa característica o resuena con mucha gente, el personaje o el candidato se viste de ese ropaje y sale a la escena del debate político. Te pregunto como periodista, más que como constituyente, no se puede, o sea, no es posible identificar todas las mentiras que dicen los candidatos, sobre todo esas mentiras que a veces están en ese terreno ambiguo, que pudiera ser verdad o pudiera interpretarse de una manera, la manera en que yo me presento no es exacta, precisa, pero tampoco es mentira. Y la mentira, como parte de la acción política, tampoco puede ser detectada ni por el CERVEL. No es un delito que uno pueda atajar, digamos, en los filtros previos. De hecho, nosotros, por ejemplo, en La Neta, como filtro poníamos quién lo financia, para tratar de entender, sepa quién financia a su constituyente, pero no se nos ocurrió, y tal vez habría que hacerlo en el futuro, hacerle chequeo a cada palabra que hace. Pero cuando se trata de salud, a mí me preocupa cuál va a ser el estándar futuro. Porque nosotros, como periodistas, y aquí hablo como periodista, no le hemos pedido certificado a candidatos que se han bajado con disque diagnóstico de depresión severa, o personajes que se iban a las clínicas cuando estaban acusados de algún delito, digamos, y hay que creer que el personaje se enfermó y que estaba en la clínica. Y claro, a mí me parece muy bien el reportaje que hizo La Tercera, porque en el fondo hace ese aporte que no puede hacer la justicia, que no puede hacer el CERVEL, que es poner a prueba, usted ha dicho esto, ¿es cierto o no es cierto? Y digamos, revela un antecedente. Pero, ¿cuál va a ser el estándar de aquí en adelante? Le vamos a tener que pedir a todas las personas que ejercen un rol público y que dicen, tengo esta enfermedad, su ficha clínica, su prueba de que tienen tal enfermedad o no, o cómo lo ves tú desde ese punto de vista. No sé la respuesta precisa cuál es el estándar que se va a poner, pero lo que uno sí puede empezar a saber, a ver, primero, creo que hay aquí la decepción que pueden llegar a sentir quienes lo apoyaron padeciendo cáncer, quienes se sintieron enteramente representados por él, teniendo que pagar los millones que el pelado Bade decía que pagaba por la enfermedad que sufría, deben ser quizá el segmento más afectado. O sea, creo que ahí hay algo que es muy duro. Pero creo que también hay otra cosa por saber en la discusión política y también, y especialmente en la discusión constitucional. Y esto yo creo que en el ámbito público hemos sido poco corajudos para enfrentarlo, para decirlo. Quien manifiesta más dolor no es el mejor para resolver ese dolor.
quien llega con la historia más conmovedora no es la persona necesariamente más llamada a resolver esa conmoción. La discusión constitucional es una discusión que, si algo este proceso constituyente tiene de rico, es que efectivamente aquí está llegando gente, una representatividad de un Chile muy real. Esto se ha dicho hasta la saciedad y es cierto. Están todas las clases sociales, están las distintas culturas, está el territorio, están las diversidades sexuales. Todo eso es cierto y es muy valioso porque es el Chile que tiene que acordar. Pero eso no hace que la persona que llega con más carga o con un discurso más conmovedor necesariamente es más virtuosa. No, son cosas pero distintas. tampoco son más virtuosos los expertos o los especialistas. o los más fríos. O sea, la virtud no tiene ni nada... lo uno ni lo otro. Claro, no tiene nada... La virtud y los pecados, por ponerlo Esto no es en contra de quien dice esto, es solamente para aclarar que la virtud no habita en ese discurso, necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Puede ser, habitar, claro. por supuesto. Pero yo creo que lo más interesante es reconocer que todos somos seres complejos. Eso es lo interesante. Y no hay santos ni demonios. como decía Nicanor Parra, somos un embutido los dos. Claro. Pero, y todos unos más, unos menos embutidos. Claro. Unos más y unos menos. Pero ojalá ninguno de nosotros se enarbole como el juez para decidir cuánto cada uno. Claro, a mí me preocupa tu raciocinio, porque desde esa perspectiva tampoco tendríamos que tener escaños reservados. Entonces podríamos decir, los representantes de los pueblos originarios no son los mejores representantes de su propia... Los escaños reservados, así como cuando se deciden escaños para una representatividad de las mujeres, no tiene que ver con la virtud. Tiene que ver con que estén ahí en la discusión. No, en tu raciocinio de que están representando el dolor, la herida que traen. Obviamente que las mujeres son las mejores representantes de las discriminaciones que han sufrido las mujeres. Así es. Y los representantes de los pueblos originarios que pertenecen a esos pueblos son los mejores representantes de lo que han vivido, más que las instituciones, ONG o estudiosos que han... Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que esa es una de las grandes riquezas de la convención y ese es uno de los grandes progresos que tenemos acá. Pero resulta que la discusión, ¿qué es lo que tiene el periodo de instalación? El periodo de instalación y este periodo en que nos fuimos conociendo es un momento en el que los que estamos ahí en buena medida nos mostramos y algunos llegan con esa carga de experiencia que no ha sido vista, que muchas veces ha sido segregada, en fin, irrumpen con más tesón y con una fuerza mayor para visualizarla. ¿Cuál es la tarea constituyente? La tarea constituyente es la construcción de un acuerdo futuro. O sea, la verdadera tarea de los que estamos ahí ni siquiera no es ni el pasado ni el presente, es el futuro. ¿Significa eso que obvia, prescinde, ignora el pasado para tomar las decisiones del futuro? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahí, y por eso es que acá se hacen presentes las heridas, se hacen presentes los dolores, las marginaciones, en fin. Pero lo que tenemos por delante hoy día es la construcción de una carta fundamental que procure no repetir eso y que procure además adelantarse a los abusos que incluso otros podrían cometer. Patricio, en el tema de los derechos humanos, por ejemplo, es central. Una cosa es la experiencia tenida con Pinochet y lo que puede haber pasado durante el estallido social. Pero otra cosa es el establecimiento de nuestro estándar de derechos humanos hacia el futuro, porque nadie sabe por dónde llegan los tiros el día de mañana respecto de... Pero ya sabemos algo, ¿no? Ya supimos algo a partir del estallido social. O sea, creíamos que habían prácticas policiales que estaban desterradas y no. Pero a mí me preocupa tu razonamiento por otro motivo. Dejémonos de los santos porque estamos hartos de santos, ¿no? O de santurrones y de juicios morales. Pero vamos al hecho concreto, al trabajo que ustedes tienen. Yo creo que a partir de lo que te decía Alejandra, aquí ha quedado visualizado un forado enorme de la ley. Es decir, todo lo que nosotros hemos visto esta semana en la corrupción de los alcaldes, que también fue esta semana, porque estamos sí, esta es una semana, pero muy intensa. Y yo digo, mejor no hablemos de fútbol porque tendríamos que hablar de lo que provocó, que lo que estamos viviendo es uno de los tantos efectos del enorme, mega
fraude del señor Jadwe y de otros que nunca pagaron. Y pensé que te estaba refiriendo a los resultados de la selección. Pero los resultados de la selección chilena tienen que ver, es uno de los resultados de ese enorme mega fraude del cual tampoco se habla. Entonces, si nosotros miramos los forados que quedan, es decir, que no haya reemplazo, que un alcalde puede hacer toda la corrupción que pueda y no pueda presentarse más, está condenado por mega fraude en Coquimbo. Y no puede presentarse alcalde, pero puede presentarse a senador y va de candidato a senador. Que no tengamos causales para que destituyamos. Que el presidente a un diputado, a un concejal, que el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que firmó los decretos para que interfirieran teléfonos de periodistas y siguieran a periodistas, el señor Poblete, que se retrasa, no una, 3, 4 veces con sus fallos. Ahí está, sigue. Nadie lo destituye. Que una jueza de Coyhaique se interfiera en las causas privadas para entregar la información al hijastro narco. O sea, si yo enumero todo lo que ha pasado esta semana, es una cantidad de forados de la ley que permiten que haya corrupción y mentira. Si yo dejo las emociones, la tarea es cómo construimos. Una institucionalidad capaz de dificultar más y ponerle controles claros a toda posibilidad de estas perversiones que tú estás diciendo. Esa es efectivamente una gran tarea. Pero es distinto, y eso es importante también verlo, la complejidad del tema del reemplazo de quien ha sido, de quien ocupa un cargo por elección popular, no es lo mismo que la de un cargo en la administración pública. O sea, en algunos de los que tú decías, el tema es otro, es el ejercicio de los controles, de los tribunales. Son los límites. Son los límites. Esto otro es un tema bien complejo, no resuelto. No sé si se acuerdan ustedes cuando hace poco tiempo atrás, de hecho cuando se estaba preparando el plebiscito para el proceso constituyente, Gabriel Boric dijo en un momento que si no se agregaba, que si no era paritario y no se incorporaba a los pueblos originarios, él renunciaba a su cargo de diputado. Y fue un tema de discusión porque la respuesta que le vino es no puede. Usted no puede renunciar a su cargo de diputado. Es una imposibilidad. ¿Qué vamos a hacer con claro, el caso de Rodrigo Bade? Yo creo que en la convención, y pensaría que el mismo pelado Bade es alguien que entiende que es mejor no estar ahí una vez que le ha sucedido lo que ha sucedido. Pero no hay un mecanismo legal para llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que uno se imagina? Estoy echando a andar mi imaginación después de hablar durante montones de horas hoy día con abogados y con otros compañeros constituyentes. Bueno, que él decidiera dejar de ir, y fíjate que si dejara de ir, el escaño no puede ser sustituido, en primer lugar, y tampoco puede dejarle de ser pagado el sueldo. Entonces, ¿qué es lo que a uno se le ocurriría? Bueno, dejas de ir y donas el sueldo. Pero todo esto es como un arreglo informal. Pero no es institucional. No es institucional. No hay. Para hacerlo institucional tendría que haber una reforma a la Constitución. Y si entramos a tener reformas a la Constitución ante problemas puntuales, acá se abres un lío institucional de marca mayor. ¿Cuántas otras reformas eventualmente, en el peor de los casos, tendrías que hacer? Yo quiero coincidir con esta perplejidad, yo creo, respecto a las situaciones que hemos conocido esta semana. Quiero sumar lo de Vitacura, renuncia a su partido recién ahora, el exalcalde de Torrealba. La verdad es que la renuncia no la habría esperado quizás un poquitito antes. Yo creo que todas estas situaciones nos dejan perplejos, como tú dices, pero en esa perplejidad a mí me parece que hay algo más profundo que resulta golpeado y que tiene que ver con las esperanzas que la ciudadanía de buena intención depositó en este proceso y cómo en el proceso, además de elección de las y los constituyentes, era tan importante, por ejemplo, que no fueran pertenecientes a partidos políticos, ¿no es cierto? 104 de los 155 somos independientes. Mejoraba la posibilidad de ser independiente. La cantidad de inexperiencia política que hay aquí adentro también hay que decir que es inconmensurable. Claro, pero reservemos eso porque uno puede decir, como la canción, le falta experiencia, ¿experiencia de qué? Sí. Pero a lo que quería ir es que
yo creo que hay una reflexión mayor que tiene que ver con un país que en medio de la crisis, gatillada legítimamente como reacción natural a la corrupción, falta de respuesta a las demandas de la ciudadanía, apostamos como quienes venimos de un shock porque todo lo independiente va a ser bueno y todo lo que viene del sistema antiguo va a ser malo. Y tratamos de establecer en ese criterio incluso que hay pruebas de pureza en el solo hecho de declararse de una manera o de otra, ¿no es cierto? Sí. O sea, es independiente, no hay ningún problema. Y yo creo que lo que aquí nos va a venir a todos y a todas es esa sensación de no, esto es más complicado de lo que pensamos. Era no lo que basta, te trataba de decir antes. No basta con demonizar todo lo anterior y santificar todo lo nuevo, porque ese camino está lleno de errores y errores duros y difíciles. Y coincidiendo, yo creo, en el panel en ese punto, mi pregunta tiene que ver para la convención no solo con lo legal, lo institucional, lo que está en la norma, lo que pueden decir los abogados, sino lo que yo creo que buena parte de Chile se pregunta cuando ocurren situaciones donde se engaña la fe pública, donde se traiciona lo prometido, la misión, que es que uno quiere que las instituciones vayan más allá de lo puramente legal, ¿no es cierto? Sí. Nos indigna cuando los partidos políticos, frente a condenas en tribunales de sus militantes, de alguna manera dicen, bueno, es que la ley no nos deja hacer nada más. Es legal pero impresentable. Pero impresentable. En ese sentido yo creo, y te lo pregunto, me da la impresión de que va a haber una parte de la ciudadanía que va a esperar de la convención no solo responder, mira, no podemos hacer nada, está la institucionalidad, sino que le va a decir, dame un gesto para que nosotros sigamos creyendo en ti. Hay un grupo de gente que nunca creyó en la convención, hay un grupo de gente que está permanentemente considerando que no hacen lo suficiente, y para esas personas lo de Vade es una piedra más en el muro que están construyendo, ¿no es cierto? Pero para esa amplia mayoría de la ciudadanía que apoya la convención, yo creo que, y te pregunto, se va a necesitar un gesto. ¿Puede la convención hacer un gesto? Porque si se parapeta en no hay que hacer legalmente, o sea, eventualmente va a haber un daño mayor. A ver, en primer lugar, te encuentro toda la razón, y a cualquier ciudadano que demandara lo que tú estás diciendo, no solo le encuentro la razón, sino que me sumo. O sea, efectivamente, aquí no hay excusa, hay una fe, una esperanza y una fe pública puesta en nosotros, y eso merece respuesta. Y cuando yo explicaba este problema legal con la salida de Rodrigo Vade, iba justamente en el sentido contrario de la excusa. Iba más bien, lo decía para decir, aquí hay una dificultad para resolver esto como se debiera resolver. Y nosotros tendremos que ser capaces de encontrar el modo de resolverlo. Eso sin ningún lugar a duda. Ahora, hay una cosa que yo trataría... Pero más que resolver, un gesto, y yo no estoy hablando del escarnio, sí. No estoy hablando de sumar más humillación a una situación que, como tú has descrito, en lo humano debe ser terriblemente... Pero está lo humano y está lo institucional, difícil. Y para estos efectos hay un bien superior, y se llama... El bien superior es institucional. Es institucional. El bien superior es institucional, y se llama que la convención realice bien su trabajo, porque, dicho sea de paso, como chilenos, cualquiera que quiera esta patria y que esté comprometido, digamos, con su mejor futuro, va a estar de acuerdo de que este proceso más vale que lo llevemos adelante bien, y más vale de que lo terminemos bien. Por lo tanto, creo que esa es una obligación primera, que además me consta que la comparte la inmensa mayoría de la convención. Hay algunos que quisieran que una cosa distinta, pero la inmensa mayoría quiere esto. Hay una cosita que me gustaría decirle, que esto es como para abrir, para poner luz. Si algo uno ve en la Convención Constituyente, con toda la complejidad que tiene, con todas las heridas que va sufriendo, en fin, es que es un organismo que evoluciona. Esto no es... Todos quienes quieren enjuiciar de manera terminante el día 3 determinada cosa se llevan una sorpresa el día 6. Buena parte de los titulares más rutilantes que han habido respecto de las cosas consideradas más delirantes de la convención se han visto frustrados porque no siguen adelante, y hay una sensatez que se ha ido instalando crecientemente. A propósito de la sensatez, Patricio, hay una cosa de lo que decía Paula.
Es decir, más allá de lo que te dice la ley. La ley hoy día le permite a ustedes contratar familiares como asesores. No. La ley les permite contratar familiares, no es ilegal. No es ilegal contratar como asesores. O sea, de hecho, ustedes han rendido una cantidad de boletas en las campañas. No. Una cosa son las campañas y otra cosa... Por eso estoy diciendo, contratar para las campañas. Yo creo que ustedes tienen que ir más allá de la ley cuando la Paula. Es que no hay ningún problema en contratar para las campañas. Por la probidad. No hay ningún problema en contratar. No hay problema, pero yo creo que cuando tú quieres dar un gesto de probidad y transparencia, yo creo que es muy importante. En medio de esta gran desconfianza El problema ciudadana. de las campañas, de la rendición con las boletas, es otro, Mónica. El problema, la sospecha que puede habitar ahí es cuando alguien utiliza boletas de familiares para rendir gastos no realizados. Entonces, de alguna manera... Como ha sucedido, si la sospecha es real. Exacto. Porque en el Congreso lo han hecho una y otra vez. Pero las campañas suelen ser trabajos entre núcleos muy cercanos. Muy pocos tienen la posibilidad de ir y hacer concursos públicos para llevar gente a sus campañas. Todos se apoyan en los amigos, en los hermanos, en los hijos. Eso es muy propio de las campañas. Otra cosa es que hubiera quienes justificaran gastos que son platas que le cobran al Estado después en el retorno por los votos, y justificaran esos gastos con familiares que no participaron, ni trabajaron, ni hicieron trabajos profesionales en las campañas. Eso es otra cosa, eso es otro terreno. Ese es el espacio gris. El que una persona trabaje con un primo, con un hermano que dedica a esto, no tiene ninguna particularidad en una campaña, porque además la inmensa mayoría de los que trabajan, de los que hacen campaña, las pierden, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo por lo menos no conozco quién gane plata con las campañas. La experiencia debe haber, pero lo que yo conozco y lo que uno experimenta es exactamente lo contrario. Es que se invierte se invierte capital y ahorros propios, porque aquí hay una aspiración de otro orden. Por lo tanto, hay que separar y explicar bien esto, porque si no se generan confusiones e inconvenientes. Las confusiones, claro, son porque el CERVEL tiene normas, no tiene poder de fiscalización. Ale, inmediatamente te doy la palabra. Yo solo es que hace rato que quería decir algo y se nos está acabando el tiempo. Yo creo que el tema de no reemplazar a un constituyente, a un parlamentario, lo que sea, tiene sentido, porque esa norma se tomó cuando antes podía venir alguien y decir, ¿sabes que no quiero que tú votes? Retírate o renuncia, y entonces el representante, no de sí mismo, sino de quienes han votado por él o por ella, podía torcerse por ese lado. Pero sí me parece que es la oportunidad para plantear el tema que se planteó también en torno a la convención, de que haya la posibilidad de que tus electores te revoquen el mandato. Porque en realidad los votos de Rodrigo no le pertenecen a él, ni le pertenecen a la convención que lo podría sancionar, sino que le pertenecen a las personas que votaron por él. Entonces, me parece que ese sería el mecanismo más sano y lógico, que las propias personas que votaron por él sean llamadas a revocarle el mandato. Extraordinariamente coherente, y creo que sería la manera más democrática de encontrarle la solución a este problema, que es un entuerto muy complejo. La comisión, para seguir con el tema de qué va a hacer, lo que tú preguntabas, Paula, antes, hoy día la comisión, como les decía, también va generando una existencia de cuerpo, y a este cuerpo esto le preocupa mucho. Para este cuerpo esto es tener un miembro enfermo, esto es algo que la daña completa, y por lo tanto algo en lo que le estamos todos dando vuelta es en qué consiste ese gesto, cuál es el gesto que tenemos que hacer, cómo podemos nosotros ponernos de cara a la ciudadanía a sabienda de que requerimos, como decía la Mónica, todo tipo de estándares superiores, y ya no solo por la ley de transparencia, de probidad, porque estamos aquí para recuperar y construir un proyecto en el que los chilenos se sientan representados y confíen en que esto lo estamos haciendo entre todos. La participación ciudadana va a ser otra de las maneras también de mostrar eso, que esto no es un grupo encerrado. En fin, ¿en qué va a consistir ese gesto? Va a ser, yo creo, la tarea central del día de mañana y de las horas en las que llevamos
de cómo es que lo vamos a hacer para mostrarlo. Yo creo que desde ya aquí hay un periodo del proceso constituyente que termina y que lo debiéramos aprovechar para, de cara a la ciudadanía, mostrar lo que hemos aprendido, lo que nos hemos equivocado, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, y de alguna manera empezar esa segunda etapa que es la más trascendente. Lo que empieza ahora en el mes de octubre es la discusión propiamente tal de las normas constitucionales. Entrar ahí con el aprendizaje de los errores, el errores puede quedar muy bajo, no sé qué palabra elegir para cosas como lo que estamos viendo ahora. Y al mismo tiempo trasuntar que aquí empieza a generarse ya está elongado el músculo de este mundo de representaciones para llevar adelante no iniciativas solo individuales, no proyectos personales, sino que también que incorporan el saber del otro, la curiosidad por el otro, no solamente el juicio, sino que además la capacidad de construir, y que eso consigamos, digamos, transparentemente mostrárselo a la ciudadanía, es el reto que tenemos por delante. En eso va a consistir. Y justamente, claro, vamos a tener que ser capaces de convencer a esa ciudadanía de que estamos diciendo la verdad, y de que si no la estamos diciendo, vamos a generar las mejores herramientas para que sea sancionado. Que aquel que no cumple con ese estándar que nos estamos comprometiendo ante esa ciudadanía, hayan mecanismos o la misma convención se comprometa a develar esas faltas. Este es el mega reto que tenemos. Yo puedo darle fe de que quienes estamos aquí, allá adentro, no hay gente, no sé si habrá alguno, habría que descubrirlo, pero no hay quienes estén por la plata. Esto va a durar un año. La sensación de estar formando parte de un proceso transformador que determinará el futuro de las próximas décadas en Chile es muy fuerte. Vamos a ver qué va a decir ese reglamento. Yo creo que lo vamos a esperar todos con mucha El reglamento, ese va a ser un trabajo muy largo. El reglamento, cómo es el itinerario que viene. Así es. Este jueves se va a votar en general. El reglamento al final son 5 reglamentos, porque hay uno que es el reglamento madre, que es el fundamental, que es cómo vamos, que va a regular cómo determinamos las normas. Hay otro funcionamiento de participación popular, hay otro funcionamiento de participación indígena, hay otro reglamento de ética, y ahora quedó separado el de derechos humanos. ¿Cuánto seamos capaces de hacer de esto un proceso virtuoso? Comienza ahora a verse muy en serio en estas soluciones. Así es, en la Convención Constituyente, que está siempre bajo observación, que está siempre bajo un trabajo intenso, tendrá esta semana entonces importantes pruebas. Ya decías tú lo del reglamento, pero también ver cuál va a ser la solución administrativa, cuáles van a ser los mecanismos por los cuales se resuelve, y cuáles son los gestos. En una convención que ha estado cargada de gestos, de qué manera van a absorber, yo creo, el golpe que representa. Ahora vamos a pasar de los gestos a las nueces. De los gestos a las nueces. Ahora, yo coincido en que termina una etapa, pero esa etapa no puede terminar con esta situación, porque sería, la verdad, una marca muy triste para cerrar este inicio de instalación, y yo creo que se va a hacer otro desafío, que es cómo cerrar esta primera etapa, ojalá con algún gesto que repare las confianzas. La etapa termina en lo concreto con la ratificación por el Pleno del reglamento. Eso es en lo concreto. Y eso es lo que está por verse. Y eso es lo que está por verse, y en lo simbólico, que es más que simbólico, sino que en el compromiso de esta convención con una comunidad que le pide mucho y que espera mucho de ella. Así es. Patricio Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. A ti, Paula, Mónica. Constituyente Patricio Fernández, Patricio, independiente, conversando con nosotros aquí en Pauta Libre, junto a Alejandra Matos, junto a Mónica González. Nos vamos a una primera pausa. Vamos a regresar para conversar con el diputado independiente René Zaffirio. Vamos a estar hablando del retiro del 10% y mucho más. Gracias por estar allí, y continuamos después de esta pequeña pausa. De tu cocina. Continuamos en este Pauta Libre. Estamos aquí junto a Mónica González, Alejandra Matos, vívida conversación durante el programa, durante los comerciales. Hay muchísimo para comentar, para conversar, y agradecemos como siempre su sintonía y que estén allí para ayudarnos a desenmadejar una actualidad informativa que está
cargada de noticias que nos va sorprendiendo segundo a segundo. Ya mencionábamos no solo las candidaturas parlamentarias impugnadas, hay una candidatura presidencial menos hasta esta hora con la decisión que se toma respecto a Marco Enríquez Ominami, aunque él ha dicho que seguirá buscando formas de mantenerse en la papeleta. Vamos a conversar respecto al cuarto retiro del 10%. Es una discusión parlamentaria que genera las reacciones activas desde el Banco Central, desde quienes se definen a sí mismos como técnicos y salen a criticar el retiro. Vamos a ver cómo se argumentó en la voz, por ejemplo, del diputado René Zaffirio en la comisión que le dio el vamos a la idea de legislar respecto a este retiro de fondos desde las AFP. Siento un tremendo dolor cuando el sistema lo que hace con esta feroz campaña comunicacional digitada incluso por transnacionales de los seguros desde los Estados Unidos, quiere o busca poner en la espalda de un modesto trabajador que ha cotizado durante años en una AFP la responsabilidad de preservar ese modesto trabajador, los equilibrios macroeconómicos. Es insólito. Es insólito. Le estamos diciendo a una persona que podría retirar, eventualmente, me puedo equivocar en las cifras, pero digamos 600.000 pesos. No. Usted no puede retirar 600.000 pesos porque está poniendo en peligro la economía nacional. No me parece justo, no me parece razonable, no me parece digno, no me parece humano obligar a los trabajadores a mantener sus ahorros en un sistema fracasado, un sistema que no entrega pensiones. Si de algo nos hemos enterado durante todo este proceso de discusión de los retiros, es que este no es un sistema de pensiones. Este es un fondo de inversión para el gran capital. No puedo, presidente, no puedo sino votar favorablemente todas estas iniciativas que estamos discutiendo. Ahí están los argumentos planteados en la comisión por el diputado René Zaffirio, quien está para la entrevista con Pauta Libre, conectado desde vía remota, desde vía Zoom, y le damos las buenas noches a esta hora aquí en el programa. Diputado Zaffirio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Alejandra. Muy buenas noches, Paula. Muy buenas noches. Partamos con el 10%. Hay varios aspectos en el argumento que usted planteaba en la comisión para aprobar el cuarto retiro. Uno de ellos usted hacía alusión a al modesto trabajadoras chilenas. Dice, no se puede hacer caer en ellos el peso de mantener los equilibrios macroeconómicos. Y por otro lado plantea usted que el sistema de AFP en realidad es un sistema de inversión. Son dos argumentos ligeramente distintos porque en una de las cuestiones que se han planteado desde lo técnico y desde el Banco Central, sin más menos, se está haciendo ver que la inflación, el aumento en los precios de los bienes, de aquello que se compra y que las personas más pobres compran con prácticamente todos sus recursos, es una merma para los modestos trabajadores a quienes usted hacía alusión. Y por otro lado se ha planteado la idea de que aquí no se está buscando apoyar a las personas solo con un retiro de efectivo, sino que también horadar el sistema de AFP. ¿Con cuál de los dos argumentos usted se queda, diputada? ¿Cuál le parece más importante en esta discusión? Lo que pasa es que, bueno, la discusión en la Comisión de Constitución fue bastante dura, porque normalmente cuando se produce este tipo de discusiones no se expresa realmente lo que hay detrás de la defensa de una posición u otra. Porque se quiere hacer creer al país que las opiniones de los economistas, muy destacados todos ellos, de todos los sectores políticos todos ellos, son ciencia pura y dura. Sin embargo, la economía es una ciencia social, no es matemática, no es física. En consecuencia, tiene una carga, las opiniones de los economistas tienen una carga ideológica importante porque
responden a una visión y a una misión que cada uno de ellos tiene respecto del rol del Estado, del mercado, etc. Entonces, no existen opiniones puramente técnicas en materias de esta naturaleza. Yo cuando tomo una decisión como apoyar el retiro del 10%, pienso en lo siguiente, y es un análisis que no es complejo, que es simple. ¿Qué es mejor para la gente que represento? ¿Qué es mejor para el país? ¿Que vote a favor o que vote en contra? ¿Qué es mejor para la democracia? ¿Que vote a favor o que vote en contra? Y allí mi análisis es súper básico. Yo recibo a diario expresiones de personas angustiadísimas y no solo personas de escasos recursos, personas que se atribuyen pertenecer a la clase media, incluso profesionales, angustiadísimos porque tienen que financiar una intervención quirúrgica y no tienen los recursos y que el sistema no se los da, porque tienen que comprar una prótesis, porque no les alcanza para los medicamentos, porque su inseguridad laboral es creciente y porque todo esto se da en un contexto de pandemia en que 40.000 chilenos han muerto durante el último año y medio. Y digo, yo puedo ayudar a resolver el problema, permitiendo que retiren el 10% de los fondos previsionales. ¿Qué es así? Voto en contra. ¿Cuál es el riesgo? Lo primero es que esas personas van a seguir viviendo en la angustia. Y lo segundo es que no sé si nuestra democracia esté en condiciones de resistir un segundo estallido social, o si ello significaría finalmente su pulverización. Diputado. Entonces, puesto en la balanza, yo digo, creo que es más fácil para nuestra democracia, con todo lo imperfecta que es, enfrentar una crisis económica que una segunda revuelta o un segundo estallido social. Porque de esa revuelta o de ese nuevo estallido social, probablemente no vamos a tener la oportunidad de seguir conversando como lo estamos haciendo ahora. Diputado, ese es mi temor. Diputado Zaffirio, usted dice que puede venir un segundo estallido social. La verdad que muchos piensan que no se ha terminado, ¿no? Y que solamente la pandemia lo ha puesto por algún tiempo a veces y surge nuevamente en la hielera. Pero usted habló recién del sistema fracasado, que no entrega pensiones. Yo esta semana escuché a la periodista Verónica Franco en la Radio Cooperativa decir lo siguiente. Muchas personas opinan que si recibo hoy una pensión miserable, porque todos lo sabemos, la mayoría de los trabajadores chilenos, usted lo sabe igual, recibe una pensión miserable. Yo quiero sacar toda la plata y que todos saquen toda la plata porque es mejor eso y que el Estado nos entregue, se acabe este sistema que enriquece a unos pocos y que el Estado nos entregue finalmente una pensión. ¿Qué es lo que dijo el diputado Ilavaca, creo que se llama, presidente de la Comisión de Constitución, que finalmente sinceró y dijo, miren, este sistema, tal como usted lo acaba de decir, está fracasado. Hay que terminar con él. ¿Es así? Y se lo digo porque van a quedar con un cuarto retiro, quedarían apenas 5 millones de afiliados al sistema de AFP. Mónica, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que cuando yo digo que lo que estamos presenciando es un sistema fracasado, ni siquiera me refiero a un régimen previsional fracasado. Lo que estoy diciendo es que en el futuro los chilenos podamos tener la libertad de elegir el régimen previsional al que queremos adscribirnos. Si permanecer en este o permanecer en uno que permita aportes empresariales, aportes del trabajador y aportes fiscales según una franja dependiendo de los ingresos de cada
de cada trabajador y del aporte que haga el sistema, que incorpore elementos propios de la solidaridad y elementos propios del ahorro individual. Esa opción, Mónica, nosotros no la tuvimos. Nosotros fuimos incorporados a la fuerza a este régimen previsional. Pero diputado, sí, eso es cierto, se hizo en 1980 en plena dictadura, pero hemos tenido 31 años para modificarlo. No tenemos sistema previsional. Es que me encantaría que usted le dijera a la gente que nos está escuchando hoy día cuál es la razón de fondo por la cual ha sido imposible cambiar un sistema que no es de verdad un sistema previsional. Mónica, la razón es muy clara. Ningún gobierno, y quiero ser muy categórico en eso, ningún gobierno ha querido tocar el régimen previsional. De otra forma, no se explica por qué el Estado de Chile todavía debe financiar prácticamente el 80% de las pensiones de los miembros de las Fuerzas Armadas a través de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Todavía Chile, nosotros, cada uno de nosotros, con nuestros impuestos, financiamos pensiones de personas que trabajan durante 30 años, es decir, que a los 50 años están jubilados. Y no son pensiones precisamente de 170.000 pesos. Son muchísimo más altas. Hoy día el sistema ni siquiera está pagando pensiones. Por gran parte de las pensiones las paga también el Estado, incluso las del régimen de las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Porque simplemente no ha habido voluntad política para hacerlo, de parte de nadie. Como no ha habido voluntad política para cambiar muchos de los sistemas, y que es lo que ha generado de alguna manera este estallido que nos golpea la conciencia, el rostro, y que nos obliga a mirar el futuro del país desde una óptica absolutamente distinta. Disculpe. Lo que ustedes conversaban con Patricio, perdóname, lo que conversaban con Patricio Fernández respecto de la convención, no puede ser más cierto. La convención constitucional es probablemente la última oportunidad civilizada que puede cambiar la constitución vigente. Y tenemos que aprovecharla, tenemos que cuidarla, tenemos que preservarla como un tesoro, que es lo que nos va a permitir definir cómo va a ser y cómo va a funcionar el país durante las próximas 5, 6 o 10 décadas. Entonces, yo diría que más que someternos a una suerte de autoflagelación para los efectos de poder atribuir responsabilidad, bajemos la cabeza y pongámonos a trabajar recogiendo las opiniones que soberanamente está asumiendo la Convención Constituyente, apoyemos su trabajo, no caricaturicemos su trabajo, porque ahí hay una oportunidad preciosa que no podemos perder, Nosotros, mira, no sé si, 30 segundos, pero hasta el 10 de septiembre de 1973 había una frase que se repetía todos los días y varias veces al día. Esas cosas no pasan en Chile. Esa frase la escuchábamos a cada rato, pues al día siguiente pasaron. Yo no quiero vivir esa experiencia, ni quiero que las generaciones futuras vivan esa experiencia otra vez. No creo que nadie razonable en Chile quiera volver a reeditar una experiencia de esas características. Por eso creo que tenemos que cambiar el régimen previsional. Por eso creo que tenemos que apoyar la Convención Constitucional. Tenemos que cambiar el país que tenemos, porque estamos viviendo en un estado de angustia, con una salud mental atroz, pero que además ni siquiera tenemos la opción masivamente de recibir atención cuando nuestra salud física o psicológica se ve afectada. René, hay una discusión en la discusión previsional, pero me parece a mí que aquí los economistas están en un carril que como periodista escuché varias veces durante la transición, y no solamente a propósito de los dineros disponibles, en este caso de sacar los ahorros previsionales,
sino que, por ejemplo, recuerdo muy nítidamente cuando subió el precio del cobre y se creó un fondo en el extranjero porque el argumento es que si esos dineros se traían a Chile iban a provocar un recalentamiento de la economía y por lo tanto inflación. Y recuerdo también que habían grupos de diputados que exigían o pedían que se usaran esos recursos para inversión en salud, para inversión en educación, y la postura monolítica de los economistas y de los encargados de la economía en Chile es que ese dinero iba a provocar un perjuicio mayor. Entonces la pregunta de fondo es, siguiendo su línea de argumentación, es que en Chile entonces nunca vamos a poder subir los sueldos, nunca vamos a poder invertir en salud ni educación porque eso va a ser perjudicial para la economía. Que entendiendo que el riesgo de la inflación, por supuesto que es un riesgo que hay que controlar, porque cuando suben los precios de las cosas, los que la pasan peor son los trabajadores. Pero también en este caso no es la inflación de los 60 y 70 en que se emitía más dinero del que había, sino que parece que el problema es la abundancia de recursos y que esa abundancia de recursos no se puede redistribuir sino a costa de perjudicar la economía. ¿Qué clase de economía o cómo se podría solucionar este problema, digamos, de que la gente con toda justicia aspira a tener mejores sueldos el día de mañana, no por el retiro, sino que por fruto de su trabajo, tener mejores sueldos, y el sistema siempre le va a estar diciendo no, porque si le subo el sueldo se recalienta la economía y no lo podemos hacer? Alejandra, mira, me estaba acordando de un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso y respecto del cual nunca nadie ni siquiera publicó una línea en ningún periódico de Chile y no fue noticia en ningún canal de televisión del país. Me estoy refiriendo al proyecto de ley que permitió la repatriación de los fondos o de los capitales habidos o de chilenos en paraísos fiscales. Nadie dijo nunca que esos miles de millones de dólares podían provocar, repatriándose desde los paraísos fiscales hacia Chile, podrían provocar el recalentamiento de la economía y en consecuencia traer como fruto de ello el aumento de la inflación. Alejandra, Paula, Mónica, siempre la derecha por una parte, los grupos más conservadores por otra, las iglesias y sobre todo los empresarios han usado la estrategia del terror para impedir cualquier pequeñísimo cambio que se quiera hacer en el país y que pueda afectar sus intereses. Eso para mí es claro como un cristal y lo he observado con nitidez durante casi 12 años en los 3 periodos en que he sido diputado. He chocado con esos intereses, me he visto abrumado por esos intereses y me he visto abrumado y chocado con esos intereses a raíz de situaciones también dramáticas que pueden ser incluso más dolorosas que el no tener dinero, como es la muerte de los niños que están bajo la protección del Estado a través del Servicio Nacional de Menores. Allí los intereses económicos han impedido y siguen impidiendo que se produzcan cambios y niños siguen muriendo. Solo un ejemplo, en estos últimos meses, mira, desde enero del 2020 hasta mayo del 2021 han muerto 122 niños bajo la custodia del Estado. ¿Por qué causa? Muertes, y estoy hablando, ninguno por COVID, por si acaso, ninguno por COVID, suicidio por ahorcamiento, impactos de bala, quemaduras por explosión de gas, politraumatismo esquelético, herida cortopunzante, infarto respiratorio, traumatismo encefalocraneano de un chiquitito de 3 años.
neumonía aspirativa, es decir, una guaguita que se ahogó en un centro con su propio vómito. Un niño de un año, en este periodo, enero 2020, junio 2021, murió por el ataque de una jauría de perros y estaba bajo la tutela del Estado. Sin embargo, las instituciones, los empresarios que reciben cerca de 600.000 millones de pesos al año por concepto de subvención y por concepto de programas, se resisten a cualquier cambio. Y el gobierno se compró esa idea y los servicios nuevos que van a reemplazar al Sename van a seguir funcionando exactamente igual con la misma lógica anterior. Diputado, entonces, diputado, no es solo la economía, diputado, es la vida, es la humanidad, es todo. No, diputado, no es la vida así, no es la vida así, porque si no, no tendríamos esperanza y tendríamos que irnos todos para la casa. No, estoy ustedes, o sea, de verdad en el Congreso no son solamente los empresarios. Explíqueme por qué. ¿Por qué llevamos 30 años hablando cada vez que muere una Lisette, que mueren niños, de que hay que hacer transformaciones, pero no se hace nada? Mire usted, Delia del Gato, lo que pasó con ella. Mire ella dónde está ahora. Usted lo sabe, ¿no? Mónica, mira, no hace 30 años que sabemos que se está pasando esto. Que está pasando esto con los niños. Bueno, dimos un giro en el tema con respecto al 10%, pero es parte del estallido social, porque además hay muchos niños, y hay muchos niños que participaron del estallido social porque, ¿sabe? Hay un estudio, no recuerdo exactamente quién hizo el estudio, pero hay un estudio que recuerdo haber leído, que dice que entrevistados niños que estaban bajo la tutela del Estado a través del Sename, que participaban en manifestaciones en la Plaza Baquedano, manifestaban su felicidad porque por primera vez en su vida se sentían parte de algo. Y muchos de esos niños están encarcelados. Muchos de esos niños están encarcelados en virtud de las normas sobre la ley sobre responsabilidad penal adolescente. Pero bueno, hace 10 años, y perdonen, y de verdad les pido disculpas si puedo parecer autorreferente, pero este proceso partió cuando pedí por primera vez, el 2012, que se creara la primera comisión investigadora del Sename. Y allí comenzó a recibir testimonios. Allí comenzamos a conocer la realidad. Hicimos una investigación muy profunda. Pasaron 2 años y yo quise saber qué había pasado con las 120 recomendaciones que habíamos hecho en la primera comisión, y crearon una segunda comisión y me dijeron que no tendría las firmas, y tomé la decisión de renunciar a mi partido, y hoy día soy un diputado independiente y pudimos continuar como Cámara con la investigación. Y allí descubrimos que había 1.313 niños en un determinado periodo que habían fallecido y que estaban ocultos en los anuarios del Sename como egresos administrativos. Es decir, después de eso ha habido 2 o 3 proyectos de ley que han sido aprobados, pero ninguno de esos proyectos de ley, el que crea el Servicio de la Protección de la Niñez y el que es el de responsabilidad penal adolescente, ninguno de esos servicios modifica el régimen de financiamiento, ni cambia los organismos privados que van a administrar el sistema. Es más, el gobierno aprobó con mi único voto en contra de la Comisión de Constitución y con 15 votos en contra en la sala, 15 solamente, aprobó que los mismos funcionarios actuales de ANE sean traspasados hacia otros servicios. Ello, a pesar de que el informe de la PDI que tiene oculto en su oficina el fiscal nacional dice que el 59% de los abusos cometidos en contra de los niños y los delitos cometidos en contra de los niños en el Sename son cometidos por funcionarios del Sename. Es decir, se sabe quién es el delincuente, perdón, diputado, cuál es el delito y quién es la víctima. Diputado, disculpe, recién no sé si leyó el reportaje de CIPER que apareció recién, que es un horror. Sobre Antofagasta, sí. Que es un horror porque son 6 de las personas de menores que participaron en el estallido social, que son internados en hogares del Sename y que son torturados. Algo que confirmó el sacerdote Felipe Berríos. Nadie ha hecho nada.
nada La tortura. para impedir que esos niños, que esos jóvenes dejen de ser torturados en centros del Sename. ¿Cómo le explicamos eso a las madres de esos niños, a las madres que tienen niños en el Sename? ¿Cómo nos explicamos a nosotros, a quienes nos están viendo, a nuestra conciencia? No tiene explicación, no tiene explicación. Pero yo creo que es importante que hagamos un poquito de pedagogía, Mónica, en el siguiente sentido. Nuestra función desde la Cámara es fiscalizar los actos de gobierno que se ejecutan a través de los servicios públicos. Existen tribunales de familia, existe una subsecretaría de Derechos Humanos, que es parte del Ministerio de Justicia, existe el Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la Defensoría de la Niñez y existe el Sename. Esos son los órganos que tienen que tomar las medidas precisas para impedir que este tipo de abusos no se produzcan. Y no han hecho nada, no han hecho nada. Mira, Mónica, este es el resumen del informe que el fiscal Marcos Emilfort le entregó al fiscal nacional. El fiscal nacional lo escondió. Marcos Emilfort, el fiscal de Los Ríos, que dirigió el equipo investigativo, tuvo que renunciar porque no le entregaron a él el informe directamente, sino que lo entregaron primero al fiscal nacional, y desde diciembre de 2018 no se ha hecho nada. Y aquí hay delitos cometidos y el fiscal nacional faltó a la verdad y el ministro de Justicia faltó a la verdad en una reunión a la cual fueron convocados a la Comisión de Constitución de la Cámara. Mira lo que pasó, por favor. Mira lo que pasó. Lo vi hace algunos días en una entrevista en el mismo canal con Emiliano Arias. Y esto está vinculado con los abusos a menores. Emiliano Arias iba a formalizar al cardenal Esati. Emiliano Arias iba a formalizar al cardenal Errázuriz por abuso sexual de menores. Y el fiscal nacional le quitó las causas. Lo tiene casi 2 años suspendido de sus funciones, arriesgando una sanción de 61 días de suspensión del cargo. Qué raro, ¿ah? Qué raro. 1 año y medio suspendido el fiscal Arias por investigar a altos personeros de la Iglesia Católica, cuando la pena aplicable son 61 días de suspensión. Diputado. Entonces, son redes muy poderosas las que estamos enfrentando, Mónica. Diputado, en este mismo programa, la jueza Mónica Geldres relató por qué decidió pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga para proteger con medidas cautelares a los menores del CREAT a los niños y niñas, del CREAT de Pudahuel, por actos de agravamiento de su condición de niños protegidos por el Estado. Es decir, que el Estado, en vez de otorgarles la protección que requieren, porque son niños y niñas que ya vienen han sido derivados ahí por algún juez para protegerlos de abusos, y el Estado, en vez de protegerlos, genera las condiciones para que sean sometidos algunos de ellos a una red de prostitución infantil o a otro tipo de abusos. Ella decía que el problema es que todas las instancias hacen un informe, se lo pasan a la otra, pero no hay organismos que actúen ante la flagrancia de los abusos. ¿Qué va a pasar en esa materia? Porque parece que nada es suficiente, ni las investigaciones de fiscales, ni el informe de la PDI, ni las resoluciones o comisiones investigadoras en el Parlamento. Fíjate, lo que desde mi punto de vista ocurre es que aquí hay intereses, y lo insisto, intereses cruzados que han transformado las políticas públicas respecto de la niñez en un tremendo negocio. Un tremendo negocio desde el punto de vista económico y un tremendo negocio político, porque el Sename no ha sido más que un órgano que permite pagar favores políticos. Mira, a la magistrado Mónica Geldres
le pasó con el exministro de la Corte Suprema, don Héctor Carreño, exactamente lo mismo que le pasó al fiscal Marcos Emilfort con el fiscal nacional don Jorge Abbott. Me refiero a que Mónica Held hizo o lideró un tremendo estudio respecto de la realidad de la infancia desde la perspectiva de los tribunales de justicia, de la justicia de familia. Héctor Carreño era ministro de la Corte Suprema y era el encargado por el Pleno de la Corte Suprema de la instalación y la puesta en marcha de la justicia de familia. Hay que recordar en el tiempo que terminaron los juzgados de menores y se pasaron a los juzgados de familia. ¿Qué hizo Carreño cuando recibió informe de la magistrada Held? Lo escondió. Igual que lo que hizo Abbott con el informe de la PDI. Acusé constitucionalmente a Héctor Carreño en un proceso súper complicado, con muchas presiones, incluso desde el propio presidente de la Corte Suprema, para que no se pusiera ni siquiera en tabla la acusación constitucional. Defendí la acusación constitucional. Obtuvimos 30 votos de 120, rechazado. Con la misma lógica, acusé constitucionalmente a la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco. Rechazada la acusación constitucional. Hoy día miren en lo que está Javiera Blanco, teniendo que dar cuenta a la justicia por la recepción de fondos reservados. No ha sido una ruta sencilla, se los puedo asegurar, pero no me he quedado de brazos cruzados. Yo hasta el último día en que esté en la Cámara voy a seguir haciendo el mismo esfuerzo. Y ya veré cómo, desde fuera, porque no soy candidato a nada. Ya veré cómo desde fuera, como un simple abogado, pueda seguir colaborando en este tema. Diputado, usted ha descrito aquí, ha denunciado redes poderosas, ha planteado cuestiones bien delicadas respecto a lo que está ocurriendo, tanto en el Sename y en esta perpetuación de abusos y un sistema entero que no responde. Nos ha hablado del 10%. Estamos en plena inicio de una campaña presidencial. ¿Usted tiene alguna expectativa respecto a que estas candidaturas, alguna de ellas, se haga cargo de temas puntualmente, el del Sename? No creo, de verdad, Paula. Por lo que he visto, la verdad es que no creo que... Mira, si hay un candidato a la presidencia de la República que esté disponible para hacer de una de todas las cosas bien respecto de los niños y hacerlo en silencio, no creando frases para el bronce como los niños primero, yo voy a estar ahí, calladito trabajando para ese candidato, pero no lo veo, porque no veo a Yanna Proboste comprometida con la eliminación de los abusos, porque fue su partido el que me negó las firmas para la segunda comisión investigadora, por una razón muy simple. Me lo dijeron, porque si se investigaba iba a caer una candidatura a diputados o a senadora en el periodo anterior en ese entonces directora del Senado. Entonces no se podía investigar. Usted está hablando de Marcela Labraña, ¿no? Perdón, está hablando de Marcela Labraña. Conversar con él. Perdón, está hablando... Sí, perdón, es que no escucho bien. Sí, Marcela Labraña. Me dijeron precisamente que no se podía investigar porque eso haría fracasar la candidatura de Marcela Labraña. Igual me conseguí las firmas, igual se creó la comisión y ella no fue candidata. ¿Y con Boric? Usted estaba diciendo, ¿no ha hablado? Y con Gabriel estuvimos prácticamente 3 años sentados al lado durante la legislatura pasada. Y a mí tenemos bastantes coincidencias de muchos temas, pero creo que no tiene la disposición suficiente como para abordar de verdad este tema. Porque cuando le pedí que votara en contra de traspasar los funcionarios del actual Sename a los nuevos servicios, hizo caso omiso de eso y votó favorablemente. Es decir, votó a favor de personas que sabía que habían cometido delitos en perjuicio de los niños,
permitiendo que fueran traspasados y que perpetuaran su conducta hacia futuro respecto de o en los nuevos servicios que estábamos creando. Bien, pocas Entonces, expectativas. Claro, tiene pocas expectativas en las candidaturas. Diputado René Zafirio, gracias por haber conversado con nosotros esta noche en Pauta Libre. Muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ustedes por escucharme. Buenas gracias, noches. Mónica. Gracias, Alejandro. Gracias, Buenas Pablo. noches, diputado. Buenas noches. Seguimos en este Pauta Libre, seguimos junto a Mónica González, Alejandra Matus. Y nos vamos a una pausa. Vamos a seguir hablando de lo que está pasando en los municipios a raíz de la situación en Vitacura, que ha gatillado la renuncia del exalcalde de esa municipalidad, del exalcalde Torrealba, a su partido Renovación Nacional en medio de una investigación judicial. ¿Qué es lo que ocurre exactamente? ¿Cuáles son los mecanismos de control? Vamos a tener un panel junto a la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, y la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, después de esta pausa. Seguimos en Pauta Libre y cómo no agradecer, por supuesto, todos sus comentarios, su permanente atención al programa, a las entrevistas, a la conversación, al día a día, a la actualidad que desmenuzamos, intentamos comprender junto a ustedes, junto a toda nuestra audiencia cada domingo aquí en Pauta Libre. Durante esta semana, Mónica, Alejandra, la noticia desde la comuna de Vitacura, ¿no es cierto?, donde vemos... Y lo Barnechea. Y Las Condes. Claro, Y las Condes. Y Las Condes. La triada. La triada. Bueno, en distintos procesos En investigativos. distintos procesos, sí. Es que quería referirme a los sobres con dinero, ¿no? Derechamente, dinero que se pasaba, de acuerdo a las declaraciones de testigos, en el municipio de Vitacura. Vamos a estar hablando de eso y vamos a estar con nuestras invitadas que vienen desde los municipios para hablar respecto a la situación en las municipalidades, pero antes de presentarlas, las invito a ver la siguiente pieza. Este 28 de septiembre celebramos el natalicio de Víctor Jara con música y grandes invitados desde las 18 horas por las redes de la Fundación Víctor Jara. Más información y adhesiones en www.famvictorjara.cl. Por el derecho de vivir en paz, Festival Arte y Memoria Víctor Jara 2021. Ya saben, una ocasión imperdible, un momento Hoy sí, imperdible ¿no? para recordar el arte de Perdón, Víctor un Jara. minuto. Sí. Qué maravilla tener derecho este año, en estos minutos, a recordar a ese hombre maravilloso y a rendirle homenaje. Así es, Mónica. Así es. Así que la invitación queda extendida, por supuesto, para este homenaje y recordar a Víctor Jara. Hablemos de los municipios. En lo concreto, en Vitacura se presenta una querella de parte de la nueva alcaldesa contra el exalcalde Raúl Torrealba por el delito de malversación de caudales públicos durante su ejercicio como edil, que fue extenso entre los años 1996 y 2021. A partir de allí se han seguido una serie de declaraciones, reacciones, investigaciones que empiezan a tocar a otros municipios cercanos de la zona oriente de la capital, y nos vamos enterando entonces de los distintos aspectos que tomaba esta acusación de malversación. Vamos a hablar de los municipios, qué es lo que está pasando allí, cuántos mecanismos de control existen y cómo se puede contener, yo creo, lo que empieza a ser la duda ciudadana respecto a de qué manera se mantiene en funcionamiento regular una de las instituciones en las cuales las personas más confían y a la que más y más rápidamente se acercan, ¿no?, que es el de las municipalidades. Saludamos a Emilia Ríos, alcaldesa de Ñuñoa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Bienvenida. Y a Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenas noches, contenta también de estar aquí conversando con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Mi primera pregunta es general. Hay una cuestión que pasa no solo con este municipio, sino con lo que ocurre anteriormente en San Ramón y en otras municipalidades. Hay fraudes como el caso Basura. Hay situaciones que han destacado y encendido la preocupación de la ciudadanía. ¿Cuán extendido ven ustedes más que cuán extendido ven el fenómeno de la corrupción, es qué herramientas tienen hoy los municipios para denunciar, contener, controlar casos de corrupción? Me gustaría partir con Lo Espejo. ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, hay algunas herramientas que son más bien de control interno de los municipios y al menos administrativamente tenemos a la Contraloría.
también tenemos otras herramientas del tipo denuncias, el poder ir también haciendo procesos más ciudadanos y de cuenta a modo de ser transparente con lo que se está haciendo en los municipios. Yo creo que eso es algo que en la medida de que se ha subestimado históricamente a la población, también se tiende como a cerrar y a achicar, a acotar qué es lo que se les va comentando o diciendo o transparentando o enfrentando. Yo lo que pudiera decirte de los 2 meses que llevamos de gestión estas nuevas administraciones es que nos hemos ido pillando con varias cosas. Entre ellas está, primero, las deudas con las que nos entregan las municipalidades, cuestión que obviamente no deja de ser un tema. Yo supongo que a lo mejor a Emilia le pasará lo mismo, pero también con otro tipo de situaciones. Yo en específico ya puse una denuncia por estafa desde la municipalidad como su representante legal a raíz de todo el tema de aparcaderos que Alejandra presentó en enero, y eso porque, bueno, es una historia más larga, se las puedo ir comentando sin problema. Pero principalmente a raíz de que llegamos al municipio, nuestro municipio fue el primer municipio en tener licitación con la empresa de aparcaderos ACN, y bueno, un par de semanas antes de que nosotros llegáramos a la municipalidad se realiza el último proceso licitatorio. Nosotros llegamos al municipio a raíz de los distintos antecedentes que manejábamos. No dimos ejecución a la licitación. O sea, esa licitación, si bien se hizo, no se encuentra ejecutada. Y bueno, después, y por tanto, no está de más decir de que fue de que esta última licitación que se hizo y también esta idea de que seamos el primer municipio que hizo una licitación con el aparcadero ACN fueron las 2 hechas en la gestión anterior del señor Miguel Bruna. Y bueno, resulta que el día 17 de julio nos llega, digamos, por los avisos económicos que desde la Municipalidad de Los Espejos, en conjunto con los aparcaderos ACN, se estaba llamando a un remate de una cantidad importante de autos, de 150 automóviles. Ahí están saliendo los aparcaderos. Y, por cierto, nos preocupa porque aquí no hay ningún decreto ejecutado, nosotros no hemos dado autorización de nada, suponemos que se usa un decreto anterior bien general, pero, por cierto, nos parece importante también de que todo ese tipo de cosas se aclare. Entonces pusimos una denuncia por estafa contra quienes resulten responsables. Y estamos obviamente también tomando las medidas administrativas porque nos interesa que en este caso, que aparte ha sido súper bullado, porque tiene una gran rama en Carabineros, que es lo que se está investigando, pero dentro de las otras aristas está también el tema municipal. Y creo yo, en términos generales y para cerrar la idea, de que finalmente, en la medida de que ha salido este caso de los municipios del sector oriente y también van investigándose otras situaciones, está esta primera idea de que, o sea, yo miraba las cifras de lo que no está fiscalizado en estos 3 municipios, en Lo Barnechea, en Vitacura y en Las Condes, son aproximadamente 14.000 millones. El presupuesto municipal que nosotros tenemos anualmente, una comuna de carácter popular, la comuna de Los Espejos, es de 17.000. Se va, digamos, también mostrando la diferencia de recursos importantes que hay. Y por otro lado, también con todos estos mantos de dudas que se van sembrando, por cierto, yo considero los vecinos y las vecinas de la comuna de Los Espejos merecen saber qué decisiones y qué acciones se están tomando. Eso, creo yo, es un mínimo. Y por tanto, todo lo que no llegue también son recursos que no llegan, con los que se pudieran sin duda hacer muchas cosas. Ciertamente, pero por lo pronto transparencia, eso es lo que tú dices. Es uno de los ejes que nosotros obviamente queremos impulsar. Y esta experiencia de llegar y inmediatamente tener que enfrentar este asunto, esta investigación respecto a los aparcamientos y plantear esta denuncia por estafa. Ya queremos seguir con El Espejo y hay más preguntas del panel, pero Emilia, ¿cuál es tu diagnóstico, este primer diagnóstico en esta instalación como alcalde? Sí, mira, a mí me llamó muchísimo la atención el tema que pasó en Las Condes con este tema de la seguridad
de las corporaciones, de la Asociación de Municipios por la Seguridad, porque en campaña nos pasaba que el candidato de derecha prometía que íbamos a tener más seguridad haciendo justamente una corporación municipal, privada, para, él decía, inyectarle recursos frescos a la seguridad. Y por supuesto, cuando yo veo que está pasando esto, yo digo, chuta, algo estaba pasando ahí. ¿Y qué es lo que yo intenté decirle? Y lo hice, escribí columna y lo dije en los debates y en toda ocasión que pude, es que efectivamente las corporaciones fueron creadas y tienen un funcionamiento que dificulta mucho su control. Entonces, eso por un lado, o sea, los dineros públicos que pasan por estas corporaciones realmente que son súper difíciles de ver. Y yo, habiendo sido concejala, créanme que lo intenté, pero era súper complejo porque la legalidad está del lado de las corporaciones. Entonces, eso creo que es una primera piedra en el zapato que tenemos a nivel municipal. Y ahí no todos los municipios tienen, pero los municipios que tienen ahí un problema. Perdón, ¿te puedo interrumpir en eso? Sí, por supuesto. Es que yo creo que la ciudadanía, todos los que nos están escuchando y nosotras mismas, estamos hartos. Porque cada vez que hay un cambio municipal es la misma letanía. Nos encontramos con un déficit municipal. Por favor, no es un ataque a ustedes, ¿ah? No, pero es la letanía. No, sí, tranquila estoy, me estoy ocupando. El asunto es que nos encontramos con una letanía, déficit municipal, corrupción. Por supuesto. Pero el hecho concreto, lo concreto es que no sé si están conscientes del peso y la responsabilidad que tienen sobre sus hombros. Absolutamente. Porque esa letanía tiene que acabar. O sea, si hay déficit es porque la legislación tiene deficiencia. Tiene así unos forados donde se incrusta, porque está hecha para eso, la corrupción. Y la corrupción está en educación, en salud y en seguridad principalmente, donde se van los fondos públicos a bolsillos privados. 5 millones mensuales era, ¿no es cierto?, lo que recibía en los últimos 3 años el fiscal Torrealba. El alcalde. ¿Perdón? El exalcalde. El exalcalde. Nadie ha hablado de lo que pagó Anglo American a la municipalidad de Lo Barnechea por hacer un camino a Farillones del cual no se ha hablado nunca más. Claro. O sea, si nosotros hiciéramos una lista, no terminamos nunca. Entonces, por favor, ¿cómo vamos a hacer para que esos forados, más allá de la ley, de lo que les permiten, ustedes les den garantías de que eso no va a ocurrir? Sí. Mira, justamente para esta respuesta, que es bien importante, las invito a separarnos muy brevemente. Son compromisos comerciales, pero vamos a estar con las respuestas de las alcaldesas de Ñuñoa y de Lo Espejo respecto a, como planteaba Mónica González, cómo van a hacer, qué van a hacer. Llegamos al tramo final de este Pauta Libre. Mónica González dejaba planteada la pregunta y nos responde la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos. Sí. Mira, nosotros tenemos un estado y municipios que se han quedado muy atrás en la gestión. Entonces, no solamente tenemos que pensar en el control, sino que en cómo en las acciones municipales se van haciendo cada vez más difíciles de bypassear la ley. Me refiero a modernizar procesos, automatizar compras, contrataciones, transparentar y al mismo tiempo que la opinión de la ciudadanía la podemos recoger en cada uno de los espacios. Cuando vamos a educación, cuando vamos a salud, cuando nos atendemos en la licencia de conducir, eso tiene que recogerse sistemáticamente y tiene que transformarse en una herramienta de gestión que nos permita también ir mejorando el funcionamiento municipal. Entonces es una transformación que puede sonar súper abstracta, pero en realidad afecta el día a día del municipio. Hay un viejo dicho en el mundo municipal que es: el que nada hace, nada teme. A veces para los funcionarios municipales es más fácil hacer lo mínimo que realmente hacer todo lo posible para trabajar por la comunidad. Y cuando tenemos mejores procesos, eso se hace más difícil. Y eso es un compromiso que requiere, visión y harto compromiso, porque son costumbres que están instaladas, que son formas de hacer las cosas y que tenemos que empezar a transformar. Perfecto, vamos a hablar más de esas costumbres instaladas, de este proceso de transformación con las alcaldesas Emilia Ríos de Ñuñoa y Javiera Reyes de Lo Espejo, porque vamos a continuar hablando de temas municipales y les dejamos desde ya la invitación para la próxima semana aquí al Pauta Libre. Muy buenas noches y muchísimas gracias por este primer apronte. Gracias a usted. Y nos despedimos junto a Alejandra Matos. Muy buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, Mónica González. Muy buenas noches, señora Alejandra Matos, señora Paula. Buenas noches, Emilia. Buenas noches, alcaldesas. Y por supuesto, a toda la audiencia desde este panel de panelistas y entrevistadas, solo mujeres. Nos vamos para el cierre de este Pauta Libre y volvemos a encontrarnos el próximo domingo. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta entonces.